prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Jalisco a futuro. Hemos venido abordando los diferentes temas que componen la agenda social, económica, participativa, cultural de nuestra entidad. Un trabajo de investigación especial de los universitarios, de los académicos de esta casa de estudios. Hoy con un tema sin duda alguna relevante, la democracia efectiva. Y por ello es que me da mucho gusto, antes de entrar de lleno al tema, saludar a los invitados que hoy nos acompañan. En primera instancia saludo al doctor Gerardo Ballesteros, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a usted por acompañarnos. Saludamos también al doctor Héctor Raúl Solís Gadea, profesor, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y vicerrector ejecutivo de esta casa de estudios. Vicerrector, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Saludamos a la doctora Alicia Gómez López. Ella es profesora, investigadora, coordinadora de la maestría en Ciencias Políticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y saludamos también con mucho gusto al doctor Jaime Preciado. Él es profesor investigador, coordinador del doctorado en Ciencias Políticas de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, un gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Una vez que hemos conocido a nuestros invitados, vayamos a conocer el tema que hoy nos ocupa. La instauración y normalización de una democracia efectiva es una meta que ha motivado importantes esfuerzos en nuestro país durante las pasadas décadas. Por ello, el análisis de Jalisco a futuro no puede pasar por alto una valoración de lo que se ha conseguido y lo que queda por hacer al respecto en la entidad. ¿Cuál es el estado de las instituciones democráticas jaliscienses y cuáles han sido sus resultados? ¿Cuáles son los avances más importantes? ¿Qué escenarios se vislumbran a futuro? El análisis del contexto presente permite señalar la debilidad del Estado de Derecho como la principal problemática del sistema político y de gobierno de Jalisco. La institucionalidad existente adolece de incapacidad para hacer cumplir la ley y su desempeño es percibido como deficiente en la solución de las preocupaciones de la ciudadanía. Además, prácticas de discrecionalidad, arbitrariedad o abierta corrupción desvían el actuar del aparato gubernamental y al quedar generalmente impunes, contribuyen a propiciar una visión de un sistema político operando con intereses ajenos a aquellos quienes dicen representar. En el Estado, opera una democracia trunca, bajo la cual se dan procesos electorales confiables y ciclos de alternancia política, pero no condiciones que permitan un ejercicio de ciudadanía plena y eviten distorsiones en el uso del poder. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la paulatina mejora en el desempeño gubernamental deberán encarar de manera frontal y efectiva una larga serie de desafíos, entre los que hay que destacar 3 de central importancia. El primero de ellos lo representa la permanencia de niveles inaceptables de pobreza, desigualdad y precariedad laboral. El segundo desafío ineludible es el combate a la corrupción, que demanda que la institucionalidad que se ha construido en años recientes para la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas reciba por fin el apoyo real y decidido para comenzar a dar resultados tangibles. Por último, los incrementos desmedidos de delitos de alto impacto deben detenerse y revertirse, pues al momento reflejan una incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad y sancionar la transgresión de la ley. Para mejorar la calidad de la democracia en Jalisco, se antojan necesarias reformas políticas, legislativas e institucionales que favorezcan mayor representatividad ciudadana y permitan que áreas estratégicas como el combate a la corrupción y la rendición de cuentas operen sin interferencia de los intereses de capillas de poder. Solo cuando la ciudadanía perciba que el gobierno actúa realmente en su representación, los avances democráticos habrán alcanzado su real valor. Doctor Gerardo Ballesteros, una primera reflexión del tema. Pues que nos encontramos en
enorme desafío de legitimidad por la crisis de violencia que vivimos en el Estado de Jalisco, no solo en el Estado de Jalisco, sino en México mismo desde hace algunos años para acá, y ante el desafío de la reformulación del Estado para poder cotejar y contener y poder resolvernos a nosotros mismos frente a esta crisis que vivimos, ¿no? Y sí, y dentro de esa crisis, dentro de estos grandes cambios, además sociales que estamos viviendo, por lo menos desde el punto de vista que represento ahora en la Subsecretaría de Derechos Humanos, es proyectar los derechos humanos como factores de legitimidad del Estado y construcción de una responsabilidad horizontal entre la sociedad y el sector público para poder construir pues, una sociedad mejor dentro de los graves problemas que estamos asistiendo, ¿no? Doctor Héctor Raúl, una primera reflexión, por favor, del tema. Bueno, yo coincido en la tesis de que Jalisco y el país están viviendo un verdadero desafío, una verdadera encrucijada por el agotamiento del sistema de partidos, por el colapso de los partidos tradicionales que acompañaron la transición en los últimos 40 años y por el surgimiento de una opción política que hasta el momento, podríamos decir, representa un cuestionamiento muy importante a la democracia liberal representativa, de tal manera que si no se logran controlar estos dos factores, podríamos estar frente a un desenlace probablemente, digamos, poco halagüeño. Ya nos contará cuál podría ser ese resultado. Doctora, una primera reflexión. Gracias. Yo retomando un poco también el tema del contexto del que hablaba el doctor Héctor Raúl, primero hablar un poco de eso. Tenemos serios problemas, pero además en una coyuntura importante de cambio en el estado de Jalisco, a fin del bipartidismo tradicional, surgimiento de nuevas fuerzas, pero que todavía es muy pronto para pensar cómo se va a estabilizar ese realineamiento electoral y si estos nuevos partidos en realidad se van a consolidar como opciones partidistas institucionalizadas o van a girar alrededor de figuras personales fuertes, lo cual pues implicaría condiciones muy distintas para la solución de los problemas a largo plazo. Claro. Doctor Jaime Preciado, una primera reflexión, por favor. Bueno, vámonos metiendo al tema de lleno con la cuestión de la democracia eficaz o efectiva, y me parece que esto supone una idea de gobernanza que se basa sobre los principios de legalidad, la vigencia del Estado de Derecho, de legitimidad en el plano de la aceptación de las relaciones de representación y de la legitimación de las formas de poder, y por supuesto de la propia eficacia. Entonces, el abordaje de esta forma de democracia, me gusta el concepto como para que polemicemos alrededor de él, y que es el que propone en esta parte del estudio el artículo del doctor Héctor Raúl, que es la idea de la democracia trunca. Es decir, el sistema de partidos, toda la cuestión electoral, las instituciones, están orientadas ciertamente a reconstruir o regenerar o reorientar las relaciones entre Estado y sociedad, y veamos entonces la democracia esa trunca, cómo se puede convertir en una democracia eficaz. Claro, ya lo mencionaba doctor Jaime, en este artículo, más que artículo, este estudio que hoy estamos presentando a la audiencia, ¿cuál fue, digamos, un poco el reto del abordaje, doctor, antes de entrar de lleno a desmenuzar algunos de los puntos en concreto? Pues era dar cuenta del cambio político durante los últimos años en Jalisco. Cuando el estudio se realizó, pues ya había ocurrido la elección del 1 de julio, ya habíamos tenido este desenlace, esta situación, diríamos, de una suerte de interregno en la que estamos, en donde los partidos ya dieron de sí, y lo que está surgiendo, efectivamente, como dice el doctor Preciado, responde a una
falta de democracia suficientemente satisfactoria para los ciudadanos y pretende en todo caso superar esta que podríamos llamar crisis de representación como concepto y ofrecer una alternativa a los ciudadanos que no fuese ya más de lo mismo. Entonces el reto es dar cuenta de qué ha pasado, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, por qué, es decir, partiendo de que efectivamente la democracia tiene una crisis de representación, los partidos prácticamente están colapsados en términos de su aceptación y popularidad. ¿Por qué? ¿Por qué si el país y el Estado manejaron razonablemente bien el cambio político de los últimos años, desde 95 para acá, más o menos, o desde fines de los 80 para acá, finalmente tenemos este desenlace tan inesperado, esta eclosión de fuerzas distintas, muchas de las cuales reclaman una no identidad partidista, un discurso no tradicional, pero abiertamente en muchos momentos también asumen posiciones que podrían socavar la institucionalidad actual. Entonces el reto era explicar qué ha pasado y por qué. Es decir, efectivamente tenemos una democracia trunca que ha consistido en comprar tiempo, administrar la esperanza de los ciudadanos, ofrecer la promesa de buenos gobiernos, pero a la hora de la hora no consolidar el respeto a los derechos sociales, políticos, políticos y sociales sobre todo, de los ciudadanos, no rendir cuentas, no dar razones de las decisiones y finalmente no representar el interés general. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta incapacidad que lleva a que los ciclos políticos se acorten cada vez más? O sea, el PAN duró 18 años en el poder, el PRI regresa, pero dura solo 6 años en el poder de la gubernatura, y tal parece que el ciclo se puede seguir acortando y MC no tiene garantizado ni siquiera poder repetir en Guadalajara. Exacto. Digo, eso desde el punto de vista de la democracia no necesariamente es malo, pero sí te dice mucho o algo significativo de la volatilidad de los partidos y de la ineficacia de los gobiernos para sostenerse y para ganar legitimidad y credibilidad. Entonces, explicar por qué, ese es el asunto, ¿no? Reto, digamos, de abordaje. Y si les parece, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos precisamente para hablar más de este tema. Estamos de regreso en Jalisco a Futuro. Antes de irnos a la pausa, el autor de este capítulo, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, ya nos daba un panorama muy general de la manera en que se abordó este capítulo. Y recordábamos también, doctora Alicia Gómez, que hace 6 años precisamente se realizó este mismo ejercicio con investigadores de la Universidad de Guadalajara, y quizás sería interesante contarle a la audiencia dónde nos encontrábamos hace 6 años para luego retomar en dónde estamos hoy por hoy. Gracias. Bueno, lamentablemente los problemas siguen siendo muy semejantes. Hace 6 años lo que vimos fue que ya se perfilaba ese fin del bipartidismo. La opción que encabezó en aquella ocasión quien hoy es el gobernador, pues tuvo un resultado electoral muy cercano a quien ganó, que fue el gobierno que fue el candidato Aristóteles Sandoval. Y lo que nosotros veíamos es que justamente esta clara cercanía del término de todo ese ciclo bipartidista PRI-PAN tenía mucho que ver con una serie de problemas añejos que no se habían resuelto y que no se habían enfrentado en todo ese periodo que se conoce como de la transición, y que tienen que ver justamente con falta de Estado de Derecho en términos generales. Debido a que el cambio político privilegió, o los actores políticos privilegiaron, las reformas relacionadas con la cuestión electoral, con la competencia para acceder al poder, pero se dejó de lado reformar, modernizar y cambiar una serie de ámbitos institucionales que tienen que ver con el ejercicio del poder.
Entonces, cuestiones como rendición de cuentas, transparencia, que bueno, en eso se había avanzado un poco, sistema de justicia, entre otros, pues se dejaron de lado. Entonces, nosotros veíamos que teníamos un atraso y de hecho México, bueno, en general lo tiene, por ejemplo, en reformas judiciales de 20 o 30 años si comparamos con otros países latinoamericanos como Chile, por mencionar algo. Pero los problemas eran muy semejantes a los que estamos viendo en el diagnóstico actual, lamentablemente. O sea, en 6 años no se ha avanzado mucho. Y tiene que ver con esto que se comenta en el diagnóstico actual que estamos viendo hoy, con esta manera de tomar decisiones y de hacer política que en el diagnóstico anterior veíamos como centradas en particularismos, en lugar de ver pues el bien común y tomar decisiones y diseñar políticas encaminadas a proveer bienes públicos y no beneficios privados, ¿no? Que es como un poco el fondo del problema. Y que eso dio lugar pues a un modus vivendi donde los partidos que de alguna manera se estabilizaron en la competencia política pues se limitaron a mantener un status quo que les permitía, digamos, reciclarse en el poder, pero sin tocar a fondo los procedimientos de la forma de gobierno, ¿no? Entonces eso generó una gran insatisfacción ciudadana, que es lo que estamos viendo ahora. Doctor Jaime Preciado, y sin embargo, ¿cómo está reaccionando el electorado precisamente? Porque uno pensaría que si ha tenido una experiencia no agradable con alguno de los partidos, difícilmente volverían a confiar y de manera tan cercana como ocurrió aquí en Jalisco con el PRI. Lo decía ya el doctor, apenas 18 años y se volvió a votar por el PRI. Es decir, que había todavía una memoria de lo que había ocurrido con este partido anteriormente. Y lo hemos visto en otros estados también. En este sentido, ¿qué pasa con el electorado mientras tanto? ¿Por qué si luego regresa a otro partido que ya había deseado que saliera del poder, los vuelve a colocar en el poder? Apenas lo estamos reconociendo al electorado porque dábamos por hecho de que las referencias partidarias eran sólidas, de que había una racionalidad en la adopción de un programa o que habían ciertas condiciones de liderazgo más o menos previsibles. Pero ahora estamos en las sorpresas y estamos sobre todo, creo yo, para llevarlo a un contexto más general, en lo que sería como las limitaciones de la democracia liberal moderna, en donde pues todo lo que se ofrecía en términos de bienestar, progreso, igualdad, estamos viendo que no llega. Y entonces el electorado reacciona mucho más en relación con esas pues situaciones de problemas y de crisis, ¿no? Que se viven muy intensamente, por lo cual, no porque seamos simplemente personas dedicadas a cuestiones económicas, pero el electorado tiene, por una parte, toda una gama nueva que apenas estamos sistematizando de emociones, de sentimientos, de reacción frente a campañas de comunicación política, etcétera. Y para esto, pues creo que estudios como este que estamos analizando hoy nos ayudan a conocer cómo se están rearticulando esos valores de la democracia, esa que se proponía ser de veras para todas y todos, igualitaria, cuando la democracia ha resultado ser de pocos para pocos, ¿no? Y eso cambia los paradigmas totalmente y abre a nuevos cuestionamientos que vienen desde la esfera de lo político, que en el mundo lo estamos viendo, ¿no? Es o el paraíso del populismo nacionalista de derecha o el paraíso del populismo progresista, entre comillas, o es como los antiguos paradigmas de la socialdemocracia o la democracia cristiana u otras formaciones de ese tipo, que en Jalisco pues toman otras variantes, ¿no? Pero que no dejan de estar presentes en términos de este electorado que tiene fibras novedosas que necesitamos conocer. Claro. Doctor Gerardo Ballesteros, hemos escuchado ya un poco lo que sucede desde el análisis de los partidos, de lo que ha venido ocurriendo en los procesos electorales y con la actuación o digamos la respuesta del electorado. ¿Qué pasa cuando se llega a gobernar y se tiene que atender precisamente pues todas estas expectativas o esperanzas que se pusieron sobre el partido por el que se votó? Sí, y retomando, digo, sobre los escenarios,
la democracia liberal electoral en el que estamos y vinculándolo a la función de gobierno. Lo que queda claro, y asumiendo lo que he escuchado de todos ustedes, es que sí, el sistema de partidos va a ofrecer escenarios inéditos ahora y los siguientes 6 años y 10. Y una lectura que se puede hacer, por lo menos desde el ángulo en el que estamos trabajando, es que muchas de las agendas públicas más importantes, las voces más importantes de la sociedad que nos exige cosas muy puntuales, tienen una vinculación con derechos humanos o con grupos de derechos humanos. Por ejemplo, la voz de los familiares de los desaparecidos marca una pauta muy importante en la agenda pública. La voz de la diversidad sexual marca una agenda pública muy importante, de la discapacidad también. Y estas voces de la sociedad no necesariamente tienen un anclaje en los clivajes políticos de izquierda o derecha, ni tampoco se suman o están anclados en un eje programático de algún partido político, sino más bien creo que son voces que adquieren por el sufrimiento o por la situación en la que están viviendo, generan una agenda pública que es de suma importancia. Y yo creo que de alguna manera la sociedad se está también expresando a partir de esta forma de mandar a la sociedad, que no necesariamente responde o hace o espejea con el sistema de partidos. Y yo creo que esto genera una modificación tanto de la sociedad como elector, como del Estado para responder a demandas. Lo que ahorita el Estado recibe son demandas muy puntuales y que creo que forman parte importante de su trabajo hacia la legitimidad como poder, ¿no? Claro. Pues nos ha dejado una reflexión interesante para regresar después del corte. Estamos de regreso ya en Jalisco a Futuro. Y doctor, antes de irnos a la pausa, nos planteaba el doctor precisamente este panorama de cómo han incidido algunas voces en los procesos democráticos, en los procesos electorales. Mencionaba el caso actual, por ejemplo, de los desaparecidos, bueno, que no es tan actual, pero que ha hecho crisis, ¿no? Recientemente el tema de la diversidad sexual. Yo agregaría el caso de los feminicidios también, estas mujeres que están permanentemente en la calle también reclamando justicia y un alto a estos homicidios. En este sentido, ¿qué encontró usted, doctor, o cómo realmente se reflejan estas actividades de la sociedad en las calles, en la vía pública, luego ya en las urnas? ¿Cómo influyen? Bueno, primero, yo creo que estas expresiones de descontento, frustración, exigencia que tienen muchos ciudadanos, pues son el resultado del deterioro de la capacidad institucional del Estado para gobernar, digamos, impartiendo justicia, procurando seguridad, definitivamente. O sea, lo que está pasando en el país en ese sentido, pues es consecuencia del deterioro institucional que tiene la nación. Pero el otro aspecto muy interesante de esto tiene que ver no solo con lo que señala Gerardo, sino con lo que señala Jaime también, en el sentido de que tampoco podríamos rasgarnos las vestiduras o ser también demasiado pesimistas, porque hay que reconocer que la democracia que tenemos, con todas sus limitaciones e incapacidades, en gran medida ha sido consecuencia de la acción organizada, quizá no necesariamente de forma todo el tiempo contundente, todo el tiempo consistente, pero sí de la voluntad de muchísimos ciudadanos que presionaron el cambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Jalisco, desde luego que ha habido movimientos diversos alrededor de agendas muy ciudadanas sentidas que han sido respaldados con claridad. O sea, desde no solamente las reivindicaciones de género, por ejemplo, sino también aspectos relacionados con la ecología, con la recuperación de la ciudad, la capacidad de gestionar el territorio, con cuestiones medioambientales, el uso de la bicicleta, todo el tema de la gestión de la vida de los barrios y en general, claro, la lucha por la transparencia, por la rendición de cuentas. A nivel nacional es clarísimo, la agenda de transparencia, de derecho a la información,
de la lucha contra la corrupción, pues ha sido presionada por la sociedad civil. Hace muchos años Alicia escribió un artículo sobre el cambio político en Jalisco y ella decía, bueno, si me equivoco me va a corregir, la democracia en Jalisco fue el resultado, fue un proceso sin sujeto, ¿no? Decía ella, aduciendo a esta tesis de que, bueno, tenemos reglas democráticas, pero no necesariamente un electorado, o como dicen en inglés, una constituency democrática. Bueno, a lo mejor hace muchos años, ya de ese estudio, hará 20 años, no me acuerdo, pero yo creo que sí ha habido una sociedad civil, y creo que eso va en la dirección de lo que comenta Jaime. Ha habido presión de la sociedad civil, ha habido un esfuerzo ciudadano, y ese sector ha presionado el cambio. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, por ejemplo, hablemos de los candidatos independientes. Pedro Kumamoto ha sido verdaderamente un candidato independiente, no viene de ningún partido, no se recicla, y fue un triunfo espectacular. Es decir, hay un sector que asume la ciudadanía de manera clara, con pocos recursos, bueno, porque además ser buen ciudadano en este país es muy complicado, pero bueno, hay fuerzas sociales y civiles que presionan la expansión de la democracia y su generalización, y en ese sentido yo coincidiría con Jaime que bueno, es una beta muy importante de análisis, que yo no toco lo suficiente en el artículo. Lo que yo digo es que esas, o de alguna manera lo implico, esas expresiones han propiciado que los partidos se reciclen, que por ejemplo los políticos cambien de partido, asuman discursos antipartidistas para decirle al ciudadano el discurso que el ciudadano quiere escuchar. Pero ¿cómo? Pero hay un proceso ahí complejo de manipulación del ciudadano o de como maniatarlo para que el ciudadano no pueda al final hacer avanzar una agenda que represente el bien público, el interés general. Porque además muchos ciudadanos llegan al poder, se convierten en funcionarios y son atrapados por la lógica de la burocracia o la lógica de la administración pública. Es decir, y por el conjunto de factores que impiden, habría que ver cómo existen mecanismos en el sistema político que impiden la representación eficaz de los intereses ciudadanos generales a la hora de hacer, por ejemplo, la agenda legislativa o de propiciar un comportamiento adecuado de los poderes, el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, etcétera. O sea, tendríamos que meternos más a estudiar realmente cómo se da la política y cómo es que el sistema político aún sigue siendo incapaz de responder esas demandas, de darles cabida, de procesarlas adecuadamente. Eso tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Y yo coincido con Jaime, estamos viviendo no quiero usar de la palabra proceso porque a veces no dice nada, pero sí como un tiempo que nos debe llevar a reflexionar sobre cómo verdaderamente podemos hacer eficaz y efectiva la democracia, más allá, como decía Alicia, de las reglas electorales y, como dice Gerardo, procurando que haga efectivos y eficaces los derechos realmente. Esa reflexión es la que el país tiene que hacer, al margen de que tengamos líderes muy legitimados en el gobierno. No es una democracia de líderes ni de partidos la que necesitamos. Necesitamos una democracia de ciudadanos, de organizaciones, de instituciones que respondan a los intereses de esos ciudadanos. No la democracia elitista, competitiva, solamente, o de partidos. Esa ya demostró sus limitaciones. Llega hasta un punto y no va más allá. Necesitamos una nueva forma de democracia. No estoy diciendo que hay que dar al traste con la otra, ni muchísimo menos, pero sí una que nos permita que los ciudadanos sean mejor representados en las decisiones del gobierno. Y yo creo que esa es la discusión en este momento. Y vamos a regresar con esto precisamente para escuchar la voz de nuestros invitados sobre este planteamiento que usted hace, doctor. Vamos a la pausa.
de regreso en Jalisco a Futuro, en esta ocasión hablando sobre democracia efectiva, este capítulo que suma a este gran estudio el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, que justo antes de irnos a la pausa les proponía a los invitados precisamente cómo encontrar un modelo que realmente funcione y haga participativa o haga una sociedad realmente participativa. Doctor Jaime, ¿existe un modelo así? ¿Se lleva a cabo ya en algunos otros países? ¿A qué podemos aspirar en México? Yo creo que la idea esta de democracia trunca que se propone en el artículo que hace Héctor Raúl, o capítulo o parte, están muchos de esos aspectos que son como las condiciones para la participación ciudadana, ¿no? Entonces, él dice que la democracia trunca no procura el ejercicio para una ciudadanía plena, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo conocer todos nuestros derechos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, y cómo volverlos exigibles y judicializables, ¿no? Es un poco pensar en que los derechos humanos no es solamente lo que aparece en las Cartas de Naciones Unidas, sino es el problema de los derechos de ciudadanía del día a día, ¿no? De todas y todos nosotros. Luego dice que aporte recursos cognoscitivos de lo público, es decir, que no se considere que las personas, por no tener una formación o por no estar en una universidad o por no sé qué, no pueden opinar sobre su vida pública, ¿no? Porque finalmente la democracia tiene que valorar esa capacidad para que podamos convivir y en esa medida llamar a la participación. Otra cuestión que dice es facultades de organizar y de accionar, ¿sí? Así como a recursos legales que den un capital político. Y me gustó cómo lo plantea, que es por fuera y a pesar de las instituciones, a veces para tensarlas y llevarlas a una nueva institucionalidad que se enriquece con esta participación, ¿no? Es decir, las instituciones no son eternas, únicas, incambiables, pero sí son modificables a partir de las prácticas y de la agencia social. Me parece que por ahí hay un camino interesante para pensar en que en el déficit de representación, en el desencanto de la sociedad frente a las instituciones públicas, a los partidos tradicionales, pues se está viendo todo esto que lleva a una tensión novedosa entre movimiento y partido, como lo lleva entre movimiento y Estado. Es decir, no solamente los partidos están tensionados por esa idea de qué es lo que pasa con las demandas que no hemos procesado o con lo que no hemos alcanzado a solucionar realmente. Bueno, pues todo eso tiene nuevos canales si se abre a lo que luego me gustaría insistir como la idea de la democracia, abrirla a políticas de representación, a políticas de reconocimiento, ¿no? Me parece que por allí puede haber otra pista interesante. Claro. Doctora Alicia Gómez. Sí, bueno, yo también soy relativamente optimista hasta eso. Yo pienso que, bueno, por un lado hay que reconocer que en los últimos años la agenda pública, por supuesto, se ha diversificado bastante, en gran medida gracias a la existencia de grupos sociales, organizaciones que han tenido presencia pública importante en la entidad. Hablamos de temas de medio ambiente, temas de minorías, temas de discapacitados, en fin. Hoy lo podemos ver, hay organizaciones muy importantes ya hablando, no solamente a nivel local, no sé, grupos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tienen una presencia muy importante, que hacen investigación de primera, que tienen indicadores, etcétera. Otros muchos diversos organismos sociales, México Evalúa, en fin, que están muy presentes en la agenda pública y que representan una manera pues muy vigorosa y muy eficaz desde la sociedad de plantear problemas, de contribuir a soluciones, etcétera. Y yo pienso que a largo plazo la solución tendría que ser como encontrar esa integración, esa sinergia entre ese dinamismo social, ese capital social cada vez más vigoroso, y que por supuesto se traduzca también en formas diversas de acceder igual al ejercicio del poder público, como lo estamos viendo con las candidaturas independientes, que por supuesto deberían de fortalecerse y continuarse y perfeccionarse institucionalmente para que no sea
una cosa como un poquito decorativa o nada más de nombre, pero que represente una dificultad importante para que se cumpla en la realidad, ¿no? Bueno, entonces decía que a largo plazo encontrar esa sinergia entre el capital social, entre la sociedad actuando dinámicamente y de manera organizada y la renovación institucional, el rediseño institucional a nivel del Estado para buscar las soluciones a largo plazo de los problemas de una manera racional, que no dependan de voluntarismos ni de variables azarosas, inciertas, etcétera, que digamos que pues innegablemente ninguna sociedad se ha desarrollado, ninguna sociedad ha elevado la calidad de vida y el nivel de vida de sus ciudadanos sin tener un Estado vigoroso con instituciones fuertes que funcionen, eficaces y por supuesto que respondan realmente a las necesidades sociales y que realmente funcionen en el sentido de proveer bienes públicos. Pero no nos podemos deshacer de la idea de instituciones y de una vida pública ordenada institucionalmente porque a la larga no hay otra solución. Claro. Doctor Gerardo Ballesteros. Pues creo que yo, insistiendo desde el punto de partida y dialogando sobre los escenarios, horizontes de la democracia, creo que yo vuelvo al punto de partida de legitimidades originarias de grupos que buscan a partir de los derechos construir una agenda. Y creo que esto puede tener una buena clave para la construcción de la sociedad liberal o la democracia liberal a la que tenemos que aspirar un poco más adelante ahora con estos escenarios críticos de los partidos. O sea, tomando como, por ejemplo, los grupos de diversidad sexual, los grupos que apuestan por una ciudad incluyente para las personas con discapacidad o los pueblos indígenas, a lo mejor en una primera instancia representan a un pequeño grupo, pero visto desde una sociedad liberal universal, estos tres grupos, por ejemplo, exigen una sociedad más plural, una sociedad más incluyente, una sociedad más tolerante, que sí hace una especie de choque con modelos únicos de sociedad o con visiones tradicionales que no son intolerantes frente a la diversidad social que ahora somos, ¿no? Y yo creo que esto al final del día se va reflejando en los discursos políticos de los partidos, o tendría que hacerlo para recoger las legitimidades de origen que la sociedad está exigiendo el día a día y que después eventualmente en los momentos de corte de caja de elecciones democráticas, pues los ciudadanos entenderán quién representa sus legitimidades de origen, sus demandas de origen del día a día, en una agenda pública liberal más universal, no tribal, no identitaria, pero sí, yo creo que la clave de los partidos políticos será tener que recoger esos elementos grupales y hacerlos más universales y convertirlos en una agenda pública concreta para todos, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Jalisco, cuando se llega al poder y pareciera que toda esta sensibilidad que se mostró para atender estas demandas, estos reclamos, pues parece que se pierde o se diluye ya en el ejercicio del gobierno? Cuando se recogen las demandas sociales puntuales y se asume el compromiso para transformarlo en política pública de justicia, de bienestar social, se asume una responsabilidad que implica la reformulación de un Estado que no estaba diseñado o preparado para resolver o atender demandas específicas como esas. O sea, el caso que ahorita nos aborda claramente es el de desaparición. O sea, el Estado no estaba preparado para ese nivel de demanda y tiene que haber una reformulación completa del Estado, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de nosotros mismos, de atender derechos, en un Estado que no tenía respuestas para eso porque no tenía ese problema encima. Y con la diversidad sexual es igual. O sea, tenemos que, de las demandas, entenderlas, asumirlas en el sistema político, buscar las reformas legislativas, regulatorias y generar política pública en algo que no es sencillo, que es un Estado que tiene, pues es antiguo, o sea, tiene tendencias y tiene formas de funcionar
que no responden a las necesidades de ahora. Entonces cuesta trabajo, hay que mover muchas tuercas y tornillos adentro del sistema para poder resolverlo, ¿no? Esa es de mi opinión, ¿no? Claro. Bueno, Sí. Vamos a hacer una pausa y regresaremos también ya para ir entrando a las conclusiones. Bueno, estamos de regreso ya en este último bloque, tiempo suficiente para conclusiones. Y bueno, pues un tema que nos llevaría muchos programas, sin duda alguna, doctor Héctor Raúl, usted que se adentró, profundizó en este tema, ¿cuál sería, digamos, la gran conclusión a la que usted llegó? Pues que estamos en una difícil encrucijada. Aunque claro, yo lo terminé hace tiempo y ahora ya pasaron varios meses y ya la situación ha cambiado un poco, se ha vuelto más aguda, un poco más complicada. Pero yo diría, estamos en una encrucijada en la que tenemos que reconocer que la democracia de partidos que construimos tiene que ser reformada. Que la ciudadanía tiene que asumir de manera responsable su destino, presionar, participar, actuar, como decía Jaime, realizar esto que se llama agencia, ¿no? Es decir, a irrumpir en el ámbito público con un criterio de transformación de las instituciones y las prácticas de gobierno, procurar la producción de bienes públicos, mejorar las condiciones de vida, fortalecer a los ciudadanos, en fin. Pero el gobierno necesita también, la clase política en su conjunto, actuar virtuosamente, actuar responsable y generosamente. ¿Cuál sería el incentivo para hacerlo? Pues que realmente de no seguir así, de no actuar, de no corregir el modo de conducción en el espacio público por parte de los actores políticos y de gobierno, el sistema puede realmente, en términos de su carácter democrático, colapsarse. Es decir, este colapso de los partidos tradicionales primero, después puede implicar un colapso de los liderazgos, de los candidatos independientes, de los candidatos que abanderan movimientos sociales, y puede desembocar en una captura mucho más grave del Estado y las instituciones por parte de intereses oscuros, poderes de facto, etcétera. Entonces, la clase política, así como en el 77 más o menos, asumió la necesidad de la reforma política y años después profundizar la democracia electoral, debe, creo yo, hacer un alto y decir, señores, necesitamos reconstruir el sistema político y de las instituciones, procurando fortalecer la ciudadanía en un sentido muy amplio, reconociendo derechos, conformando condiciones efectivas para que los ciudadanos verdaderamente sean respetados en sus derechos y en sus capacidades de incidir en la vida pública, social, económica de nuestro país. Doctor Jaime Preciado. Me parece que esta idea entonces de democracia trunca, lo que requiere para su complementación es quizá lo que no encontré aquí, y es una necesidad de reconocer interlocutores otros, ¿no? O sea, está bien a la racionalidad del Estado, la racionalidad de los programas públicos, pero en el propio libro vienen una serie de cuadros bien interesantes en las que, por ejemplo, en 2016 hubo más de 32,000 conflictos ambientales registrados en la Secretaría General de Gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, son otros conflictos para los cuales no hay manera de procesarlos políticamente. Y entonces lo que se necesita es sí afinar mucho mejor los mecanismos de representación, la calidad de ella, etcétera. Pero necesitamos como combinar una democracia de 3 pisos. Esa que vaya a la idea de la representación, a la idea del acercamiento entre representantes y representados,
a su relación más responsable, eficiente y demás, pero también a una democracia más participativa. Por ejemplo, en Jalisco tenemos por ahí guardado la cuestión de la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, ¿no? ¿Qué experiencias ha habido? Pues han sido más bien negativas. No se ha podido ampliar ese espacio de una participación semidirecta como lo proponen esos mecanismos, y quedan por inventar muchísimas otras cosas que tendríamos que pensar, por ejemplo, para los planes parciales de urbanización, para el propio plan de desarrollo de los gobiernos del Estado, de los gobiernos municipales. Entonces, esa participación. Y está, por último, otro piso que es el que me llevaría a mí un poco de dudar y no tener una visión muy optimista de la democracia liberal, que es la idea de la democracia comunitaria, ¿no? O sea, ¿dónde están aquí los birráricas? ¿Dónde están aquí las diversidades étnicas y las cuestiones de los problemas del racismo, la discriminación, los discursos de odio, todo lo que tenemos que ir conteniendo con modalidades democráticas? Me parece que esa democracia trunca tiene allí ese enorme desafío. Y ese reconocimiento entonces pues es como vernos y valorar saberes, otros, formas de expresión que no son necesariamente las más ortodoxas o las más reconocidas, pero que necesitamos generar ese potencial de comunicación que ya lo tienen en mucho las redes sociales, pero que lo necesitamos llevar a un campo de responsabilidades públicas, en que no se quede nomás como el meme o el me gusta, el me enoja, pero ¿qué pasa con las instituciones justamente, con los procesos colectivos y los acercamientos entonces entre Estado y sociedad? Claro. Doctora Alicia Gómez. Gracias. Bueno, yo concluiría con una especie de, con la expresión de una especie de deseo de que ojalá realmente la clase política en Jalisco y en México también viera esta coyuntura tan complicada que vivimos como una especie de manotazo del electorado y de la sociedad sobre la mesa, por el cual hacen un llamado clarísimo, una exigencia clarísima de que se tiene que, tiene que haber un cambio importante en el desempeño de los servidores públicos, en el desempeño gubernamental, sobre todo refiriéndome yo, pensando en tres principales problemas de los que hemos hablado poco, pero que están muy presentes en el diagnóstico. Hemos hablado poco en detalle, pero nos hemos referido. Inseguridad, corrupción y pobreza. Al menos esos tres problemas son graves, son serios. Si pasa otro gobierno, pasa otro y no vemos avances importantes en ello, pues realmente este vaticinio un poco pesimista del que hablaba el doctor Héctor Raúl, pues puede estar, no sé, cerca, pero yo quiero ser optimista, pero realmente sí hay una gran necesidad de un cambio real dentro de la clase política y de la manera de gobernar, considerando más el largo plazo, considerando más el bien público y considerando más, ahora sí que el rescate o el mantenimiento de nuestra joven democracia en Jalisco y en México. Muchas gracias, doctora. Sí. Doctor Gerardo Ballesteros, un minuto, por favor. Creo que el desafío que le toca ahorita al sector público es entender, sin interferir ni involucrarse con la evolución del sistema de partidos, entender las demandas de la sociedad desde una agenda de derechos, porque es la mejor manera de institucionalizar lo que la sociedad exige y pide, y convertirla en un efecto permanente de la función del Estado hacia ellos. Y yo creo que es a construir soluciones para los grupos sociales que han estado marginados, o para los derechos que no han sido suficientemente abordados, como el medio ambiente o la salud. Esa es la mejor manera en que el Estado puede reaccionar a las demandas, en lo que la sociedad se reconstituye para saber quién lo hace mejor en un sistema de partidos que eventualmente aparezca después. Pero creo que la mejor manera en que debemos atender a la sociedad es a través de la construcción de los derechos de sus demandas, ¿no?
Pues estamos llegando al final de este programa. Doctor Jaime Preciado, autor de este capítulo que hoy hemos analizado, muchas gracias por habernos acompañado. El doctor Jaime Preciado, discúlpeme. Jaime Preciado, Héctor Raúl, discúlpeme usted. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, autor de este capítulo que aquí hemos estado analizando. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Jaime Preciado, muchas gracias también. La doctora Alicia Gómez, gracias por acompañarnos. Y Gerardo Ballesteros, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, también gracias por habernos acompañado. De esta manera, pues nosotros concluimos esta serie de 10 programas, Jalisco a Futuro. Deseamos que haya sido realmente de aprovechamiento y de enriquecer el diálogo, el debate sobre los diversos temas que acontecen en Jalisco. Gracias al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara y a sus 33 participantes, 33 académicos entusiastas que dedicaron su tiempo, sus ideas a precisamente desmenuzar cada uno de estos temas. Y a usted pues le agradecemos y le invitamos para que se mantenga atento a la señal de Todos, Canal 44, y que siga pendiente de nuestra programación. Muchas gracias. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal, sustentabilidad, población y territorio, gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a Futuro, construyendo el porvenir.